Bienvenidos al debate de ESIC Actualidad, el nuevo punto de encuentro con la actualidad de la mano de los expertos de ESIC. Hoy hablaremos de la importancia de la educación y el talento, como una de las principales claves para salir de la crisis. La base del desarrollo de un país está soportada sobre todo en la educación, ya que se trata de un pilar básico para su desarrollo. El sistema educativo de nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento inferior al que le corresponde. Según diversos estudios consultados por la escuela, el 24% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, y los titulados en educación secundaria entre los 25 y 34 años son el 65% frente al 82% de la OCDE. La tasa de abandono escolar en España es del 30%, el doble que la media europea, y el paro juvenil supera ya el 52%. ¿Cuáles son los principales errores del sistema educativo español? ¿Cómo producimos y aprovechamos hoy el talento en España? Todas estas cuestiones serán resueltas hoy por dos de nuestros expertos. Bienvenidos al debate de ESIC Actualidad. Hoy vamos a debatir sobre un tema que es absolutamente básico o constituye uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, la educación. Está claro que con un 30% de abandono escolar y un 52% de paro juvenil, que nuestro sistema educativo no funciona o no funciona como tendría que funcionar. Para debatir sobre este tema, hoy tenemos el placer de contar con Juan Carlos Cubeiro, profesor de ESIC y socio director de IDEO. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Y José Miguel Urcero, profesor de ESIC del área de recursos humanos y experto en habilidades directivas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Lo primero que me gustaría plantearos en el debate es ¿qué entendéis por el talento? Porque todo el mundo habla del talento, pero nadie sabe definirlo de alguna forma, ¿no? Sí, no, es que no se puede hablar de talento. Talento es la capacidad para hacer una actividad. Luego no sabemos qué actividad, ¿no? Pero creo que es como el buen gusto, se reconoce. Normalmente, y quizás la cualidad más necesaria es esas personas, y dicen que la persona que tiene talento, la capacidad de reconocer a las personas que lo tienen. Yo creo que esa es la clave. Bueno, yo, por supuesto, estando de acuerdo con lo que dice el profesor Lucero, tenemos que partir de que estamos en tiempos de cambio. Entonces, el propio diccionario lo que dice es insuficiente. Para el diccionario, talento es inteligencia, persona inteligente, aptitud con P y la moneda de cuenta de los griegos. Y como dice el profesor José Antonio Marina, hay que poner un adjetivo. Hay inteligencias triunfantes, que es el talento, y como muy bien ha dicho José Miguel, en distintos ámbitos, pero al fin y al cabo convertir conocimientos en comportamiento, e inteligencias fracasadas. Y uno de los problemas, tú has hablado en estos momentos del fracaso escolar, es mucha gente que puede tener conocimientos pero no tiene comportamientos. Por tanto, que no muestre talento aunque tenga una cierta habilidad o una cierta capacidad. ¿Y qué claves pensáis que habría que introducir en la educación para generar personas con talento? Bueno, yo creo que hay una clave es cambiar todo el paradigma. El tema de la educación en el sector industrial se ha fracasado, nos falta patrón. Cambiar paradigmas como puede ser el que el profesor es el que más sabe. El profesor tiene que ser una guía de aprendizaje, la persona que es capaz de potenciar lo que funciona. A título de ejemplo, hablaba con un profesor en una ponencia, escuchándole, y me decía que había un muchacho que tenía que presentar un dibujo lineal y no lo había presentado. Él dijo, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, es que estaba aburrido y no, ¿qué prefería hacer un vídeo? Él dice, pues vas a tener dificultades de aprender, como dice, no te puedo aprobar. Sin embargo, dice, ¿y ese vídeo? Dice, ¿pero cómo? ¿Y ya has tenido tiempo? Dice, sí, pero se lo he traído para que no piense que es que estoy vagueando. Yo creo que es clave entender qué es lo que hoy está demandando el sistema educativo y lo que necesita la sociedad. Sí, el sistema educativo ha sido trasladar la fábrica al aula, y ha sido casi a lo largo de cientos de años. Y tenemos que cambiar, probablemente estamos más cerca del modelo, del paradigma griego, de pasear y de dialogar y de aprender y de extraer
sabiduría que con la accesibilidad actual, con las nuevas tecnologías, que ese modelo de alumnos de la misma edad, colocados todos en fila y, como muy bien decías, que el profesor sabe. Ya el alumno puede saber tanto más y evidentemente Google sabe más que todos, con lo cual de lo que se trata es de transformar esa información en conocimiento de verdad y en aplicarla. ¿Y qué medidas pensáis que habría que tomar para impulsar el talento, pero ya dentro de la empresa? Bueno, lo primero que tiene que cambiar es el profesor y en las empresas el directivo. Es una cuestión de calidad docente y de calidad directiva. Como ya no es la persona que más sabe necesariamente, lo que tiene que ser es una persona que se dedica más a desarrollar el talento de los demás a través de preguntas abiertas, a través de un diálogo enriquecedor, a través de compromiso realmente, porque el talento es capacidad, pero es compromiso, y no simplemente suministrar la información, porque es que eso ya lo tiene cualquier niño pequeño en una tableta. Sí, Juan Carlos, pero esa transformación, es verdad, y estando de acuerdo, pero requiere un tiempo, es un cambio muy profundo, y no sé cómo compaginar ese corto plazo con lo que realmente está demandando. Creo que ahí... Bueno, como decía Maurice Chevalier, la vejez no está mal considerando la alternativa. Hace falta tiempo, pero no tenemos tiempo. Entonces, el que no cambie, el que no dé el salto a la nueva era, está desfasado, está absolutamente desfasado. Hoy en día los conocimientos se actualizan cada 14 meses, se duplica el conocimiento mundial prácticamente cada año, con lo cual la educación ya no es tengo un título y suficiente, sino que tengo que estar constantemente aprendiendo en lo mío, porque si no, pues estoy fuera de mercado. Un dato que os quería poner encima de la mesa, y es que España sin duda alguna tiene cuatro de las mejores escuelas de negocio del mundo, pero sin embargo, leyendo los datos que nos proporciona el Foro de Davos, somos aproximadamente el país número 43 en calidad directiva. ¿Esto cómo se come? Yo creo que hay un divorcio, inevitablemente, entre las escuelas de negocio, pero no solo eso, que empieza la universidad con el mundo empresarial, son dos mundos distintos. Yo creo que, como siempre, los problemas de hoy, como decía Peter Senge, eran las soluciones de ayer. Creo que vamos diferente ritmo. Va por delante las escuelas de negocio que en conceptos que el mundo empresarial. Yo creo que si no nos damos la mano más en profundidad, creo que esto no se puede ir con esa sintonía. Sí, además, efectivamente, somos, como dice Davos, como nos recordabas, el cuarto país del mundo en escuelas de negocios con magníficas instituciones. Pero en las escuelas de negocios, primero, hay muchos extranjeros, cosa que está muy bien, en un entorno global, pero hay pocos españoles, hay que reconocerlo. Y luego somos el país 43 del mundo porque la gente que va a escuelas de negocios es muy poca, en realidad, respecto a todo el panorama empresarial. Es que es casi un oasis en un desierto empresarial. De los 47 millones de españoles que podamos ser, o personas que viven en nuestro país, empresas de verdad hay 3.000, no hay más. Y de esos directivos que realmente se preocupan y van a escuelas de negocios hay muy pocos, apenas unos miles. Y con ese dato hay un 85% de pymes que no aprovechan la formación gratuita, con lo cual hay unos pocos que van a escuelas de negocios, buenas escuelas de negocios, y en ese divorcio hay mucha gente que ni siquiera aprovecha la formación a la que tiene derecho. ¿Y qué valores habría que reforzar o de alguna forma impulsar dentro del sistema educativo español? Pues creo que esa es la clave para mí. Hay valores como la capacidad de aprendizaje por encima del conocimiento. Cuando pregunta, dice, ¿qué profesiones van a tener estos muchachos dentro de 6 años? Hemos perdido el norte, pero no el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Eso qué significa? Que tenemos que potenciar patrones que puedan funcionar en lo que es el tema de la incertidumbre. Ejemplos de inteligencias, como hablábamos de talento, la fundamental hoy en día es la visionaria y la de aprendizaje, por encima de la emocional, que tan de moda se pone, ¿no? Sí. Es verdad que hay que profundizar en la cultura del esfuerzo, la cultura del emprendedor, que haya empresarios en el colegio, en la escuela. Ese divorcio no puede ser. Fomentamos formación para profesionales, pero no para emprendedores. Yo soy bastante crítico con esto de la vuelta a los valores, porque muchas veces cuando se habla de cultura del esfuerzo, en el fondo quien lo dice, quien le pide esfuerzo a los demás, lo que está pidiendo es obediencia. Y la obediencia hoy en día no te lleva a ningún sitio, te lleva a cumplir, pero no te lleva a innovar, no te lleva a trabajar en equipo, no te lleva... Se malinterpreta incluso. Se malinterpreta. Entonces, primero tenemos que diferenciar valores vividos de valores enunciados. Hay muchas organizaciones educativas, empresariales, que escriben unos valores y piensan que ya está. No, esos son deseos, son inspiraciones, pero no ocurren.
Los valores vividos son conductas, son comportamientos. Y hoy en día, efectivamente, aprender tiene que ser un valor, ya lo dice la Unión Europea, por tanto, tenemos que estar ahí. El disfrute es muy importante. La mayor parte de la gente no sabe para lo que vale porque no sabe qué es lo que le gusta. La famosa vocación. Y a partir de ahí virtudes que son virtudes ciudadanas como la generosidad, el altruismo, la solidaridad, que sirven para trabajar en equipo y para generar sinergias. Bien. El talento como dice, como las setas que crean en un terreno donde se lo pasan bien. Creo que el tema del ritmo de aprendizaje, con la gamerización, aspecto, es tremendo el cambio de lo que estás hablando metodológico. Pero también es verdad que si quieres que los demás cambien, tienes que cambiar tú. Yo creo que el cambio que tiene que hacer el profesorado, el director educativo, en su ejemplarización es tremendo. Yo creo. Una pregunta comprometida, lo reconozco. ¿Debería tener el Estado la competencia exclusiva en educación? Estamos en un momento un poco proclive para dar opiniones que no se vean sesgadas. Pero yo creo que el dilema de, por ejemplo, pública-privada, para mí no es el dilema, es buena o no. Y buena o no, ¿comparado con qué? Con un futuro que no tenemos. Yo creo que ese intervencionismo, esa dirección, ese preocupado por solo materia y no otros temas, creo que es una cuestión de que todos podemos aportar, que es un concepto de participación. No se entiende que si queremos potenciar la participación como un valor para sacar esta sociedad, no se tenga en cuenta como que esto es de uno solo. Sí, yo creo que el mundo de la empresa lo tiene resuelto porque en esta palabreja de local, de pensar globalmente y actuar localmente, pues es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ni siquiera tiene que pensar en términos nacionales, sino supranacionales. La Unión Europea es un hecho, ojalá podamos mantener ya no solo el euro, que sería motivo de otro debate, sino el modelo de estado de bienestar, de un estado eficiente, de un estado realmente que funcione. No necesariamente tiene que ser un estado elefantiásico, pero deberíamos pensar en términos europeos. España como conjunto debería pensar en términos iberoamericanos. A mí me da bastante lástima que no sabemos nada, prácticamente nada, ni de la geografía, ni de la historia, ni de la cultura de nuestros países hermanos al otro lado del Atlántico, donde vamos a tener un mercado común en ambas partes, y ya se está viendo estos días con el eje del Pacífico. Y luego, localmente, a mí me preocupa poco si los chicos saben los ríos de una comunidad autónoma y no los de todo un país, porque eso al final, pues eso, está en los buscadores, ¿no? ¿Y cuáles son los principales errores del sistema educativo? Que seguro que los hay. Hombre, es una pregunta demasiado compleja para una contestación tan simple, pero creo que no centrarse en la persona, sino centrarse en el conocimiento. Centrarse en intereses locales, como comentaba Juan Carlos, y no centrarse en ese concepto del terreno de juego nuevo. Creo que ahí hay un tema tremendo, el no ponerse de acuerdo, que lo que estamos transmitiendo es que no se puede poner uno cuando alguien discrepa. Y es verdad que lo que realmente y la verdad nace entre la discusión entre dos amigos, pero yo creo que ese concepto hay que inculcarlo y no está. Sí, efectivamente, en esta crisis de valores, hemos terminado tratando a las personas como recursos, como materiales, y eso es muy grave. Jim Collins, y vuelvo a usar la empresa como ejemplo para aprender de otros ámbitos, en un libro estupendo de por qué caen las grandes empresas, al final dice que es una cuestión de soberbia. La soberbia es una palabra que normalmente no empleamos, hablamos más de humildad, cuando aparece más la soberbia que la humildad. La soberbia de un director de centro, la soberbia de un profesor, la soberbia de un jefe directivo a cualquier nivel. Y la soberbia, el ego, está muy introducido en nuestra conducta. El yo ya lo sé, el no me preocupo, la pereza, que es la desidia, porque voy a aprender algo nuevo. Tenemos que ser enormemente autocríticos y dar ejemplo, como muy bien decías antes. Nos queda ya muy poco tiempo, es una pena, pero para finalizar me gustaría, a modo de conclusión, que vosotros nos guiarais un poco en qué soluciones caben por parte de nosotros, sin esperar a que actúe el Estado, para mejorar el sistema educativo. Hombre, yo creo que si cada uno limpiara delante de su casa, ¿qué limpias estarían las calles? Me preguntaban ayer en una ponencia, ¿qué pueden hacer los jóvenes para salir? Digo, no le digas, ¿qué pueden hacer los jóvenes? ¿Qué puedes hacer tú? ¿A quién tengo que preguntar la visión? A los jóvenes, porque es el mundo donde van a vivir y quieren vivir. Lo único que puedo hacer es compartir esos valores, la coherencia.
Si queremos persuadir una sociedad, el primero que tiene que estar convencido eres tú mismo. Y el segundo valor es la coherencia, cuando lo que dices, lo que haces, lo que dices, lo que haces y lo que piensas es lo mismo. Y yo creo que hay una falta de coherencia. Bueno, el talento sabemos que se concreta en 4 Ds. La primera D es el disfrute. Cada uno en su casa y limpiando su acera tenemos que preguntarnos qué es lo que nos gusta, con lo que disfrutamos, que tenemos vocación, y conseguir preguntárselo a los demás. La segunda D es diversidad. Cada uno desde el sano orgullo de procedencias diferentes, géneros diferentes, etnias diferentes, enriquecer. Por tanto, la tolerancia no es más que la otra cara para aprovechar de verdad en los equipos personas diferentes que se atreven a expresar su punto de vista. El tercero es la dedicación. Tenemos que dedicarnos a lo que nos gusta, no desde el sacrificio, sino realmente de poner, aportar, generar valor. Y la última, las famosas 10.000 horas, de las que ahora se habla mucho, que es para dominar algo, necesitas 10 años de trabajo en lo que te gusta. Por tanto, no caigamos en la simpleza de decir, voy a improvisar y ya lo voy a conseguir, sino que con 10.000 horas de trabajo podemos llegar a dominar lo que queramos. Un pequeño matiz, yo en vez de tolerancia hablaría de respeto. Sí, bueno, tolerancia parece que es que yo estoy la razón y perdono a. Sí, por eso decía la diversidad, pero bueno, desde el respeto. Con eso nos quedamos, con este día del respeto que tanta falta hace en estos momentos en la sociedad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presencia aquí. Muchísimas gracias, José Miguel. Un placer. Y a ustedes recordarles que tiene una cita que no se pueden perder, una cita con los temas que realmente importan a la sociedad, que importan a los españoles, aquí en el debate de SIC Actualidad.